iglesia en casa, es mi refugio espiritual. Hola, amada comunidad de mi iglesia en casa. Espero que se encuentren muy bien. Hoy es un día muy especial, puesto que tendremos el honor de estar acompañados por el pastor Elías Espinosa, quien enseña en la congregación Diseño de Vida, que por cierto, los invito a revisar el canal de su iglesia y conocer su comunidad. Para mí, es un gusto que él esté con nosotros, pues además de ser el pastor de esta hermosa iglesia, es mi hermano mayor, a quien tengo una profunda admiración. Estoy seguro que el tiempo que tendremos será de gran bendición y aprendizaje. Los invito a que se queden con nosotros. Estaré muy atento a sus comentarios y dispongan su corazón para recibir la hermosa palabra que el pastor Elías nos compartirá el día de hoy. Bienvenidos. Deseo con todo el corazón en esta oportunidad que la palabra que voy a compartir genere en tu corazón ese aliento, esa esperanza, esa motivación para seguir creyéndole a Él pese a cualquier circunstancia, más allá del dolor, de la enfermedad, de la tristeza, de la angustia, aún del estrés. A través de esta palabra tú puedas encontrar ese aliento y ese motor para seguir avanzando y sobre todo para seguir dependiendo del que nunca falla. Quiero invitarte para que en este momento cierre allí tus ojos y le pida al Espíritu Santo que le hable a través de esta breve reflexión que vamos a tener. Mi amado Padre Celestial, en Cristo Jesús deseamos acercarnos a este manantial maravilloso y delicioso que es tu palabra. Deseamos refrescar nuestro espíritu a través del agua de la palabra, esa agua fresca, agua cristalina, agua que da vida a nuestra vida. Permítenos en este instante, mi Rey eterno, ser fortalecidos, energizados, oh Dios, pero también catapultados a niveles de mayor entendimiento y de mayor conciencia de tu presencia en nuestro corazón. Bendigo a cada uno de mis hermanos, de mis amigos que se conectan en este momento y creo que esta palabra cumplirá un propósito muy específico en cada corazón y en cada vida que está recibiéndola. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a estar hablando sobre el versículo que básicamente define el propósito de uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento, el libro profético de Nahum. Junto con el libro profético de Abdías, son los dos libros más cortos, más breves que encontramos en todo el compendio del Antiguo Testamento. Y quiero, con base a ese versículo, quiero que reflexionemos sobre algunas verdades muy, pero muy alentadoras que nos motivan a seguir confiando en Dios a pesar de las crisis, a pesar de pronto de el ambiente turbulento que pueda estar rodeando nuestra vida en estos días. Así que vamos a iniciar haciendo lectura de Nahum capítulo 1, versículo 7. Y voy a leerlo en esta oportunidad en la Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Usted puede prácticamente en esta semana disponerse a aprenderse este versículo. Es uno de los versículos favoritos que tengo en mi corazón porque es un versículo que da aliento, da esperanza, da ánimo, aún en medio de cualquier circunstancia. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Vamos a estar hablando precisamente sobre el tema que he titulado Mi Dios es bueno. Y si usted puede escribirlo allí en el chat, así en letras mayúsculas, escríbalo. Mi Dios es bueno. Porque es algo que debemos declarar, porque no solamente lo hemos oído, sino que lo hemos experimentado. Todos hemos experimentado la bondad de Dios en algún momento. A ver, algunas cosas interesantes acerca de este libro llamado Nahum.
El mensaje profético de Nahum va dirigido primordialmente a Nínive, y ya recordará usted quién fue Nínive. De hecho, este mensaje fue escrito unos 150 años después que el profeta Jonás, enviado por el Señor, lo llevó con una palabra de advertencia de que si en 40 días no se arrepentía Nínive, sería destruida. Y entonces, justamente, todos los ninivitas, incluyendo el rey, creyeron a este mensaje y se arrepintieron. Entonces estamos hablando de que 150 años después, Dios envía ahora a Nahum con un mensaje contundente de juicio a esta nación. Parece ser que en el tiempo de Jonás hubo arrepentimiento, pero pasados unos años ese arrepentimiento prácticamente desapareció. Y nuevamente volvió a cultivarse la rebeldía y a cultivarse el orgullo y la prepotencia en este pueblo contra Dios y también contra el pueblo de Judá. También es importante entender que el ministerio del profeta Nahum fue, llamémoslo así, contemporáneo con el ministerio tanto del profeta Isaías como del profeta Miqueas. Entonces había una intensa labor profética cuando Nahum dio esta palabra en el pueblo de Dios y también específicamente al pueblo de Nínive. Algo que también es interesante resaltar con respecto a Nahum es que algunas personas dicen que nada más ni nada menos en el libro de Nahum se profetiza sobre la creación del automóvil. Sea cierto o no sea cierto, es muy interesante lo que notamos, por ejemplo, en Nahum, capítulo 2, versículos 3 y 4. Vamos a leerlo y usted, por favor, juzgue este comentario. Dice la palabra del Señor: el escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas. Escucha el versículo 4. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas y correrán como relámpagos. Entonces, ahí te dejo la inquietud, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con respecto a aquellos que dicen que ahí se encuentra profetizado el automóvil moderno, el que conocemos hoy día nosotros y que prácticamente han saturado a todas las ciudades. Pero bien, el texto citado, Nahum capítulo 1 versículo 7, entrega tres cosas interesantes. Entrega un mensaje de tranquilidad en tiempos de problemas, pero también entrega un mensaje de consuelo en tiempo de caos y entrega un mensaje de paz en tiempos de peligro. O sea, es un mensaje supremamente útil para los tiempos que están siendo característicos en nuestro alrededor. Estamos viviendo tiempos de problemas, estamos viviendo tiempos de caos y estamos viviendo tiempos también de peligro, tiempos peligrosos. Pero para cualquiera de estas circunstancias, la palabra del Señor es sumamente eficaz, sumamente importante. Por eso es que quiero que me acompañe en los próximos breves minutos para que meditemos en lo maravilloso de este texto de la palabra del Señor. Y solamente vamos a hablar de un solo versículo, de un texto de este libro. Así que comencemos. Este versículo 7 del capítulo 1 de Nahum comienza diciendo en su primera frase: Dios o Jehová es bueno. Diga conmigo: Jehová es bueno. Vamos a comenzar entonces con esta poderosa expresión. Y esta es una expresión que está revelando la personalidad del Señor. Diga conmigo: Dios es bueno. Esta es su personalidad. Todo lo que Dios es se enmarca en esta palabra, en que Él es un Dios de bondad. Es una muy buena noticia escuchar esta característica sobresaliente del ser de Dios. Dios definitivamente no es como Satanás ha querido mostrarlo desde el comienzo de la historia humana. Satanás ha querido mostrar a Dios frente a la humanidad como un Dios tirano, como un dictador,
que se deleita en castigar a sus criaturas. Pero nada más que esto está alejado de la verdad. Porque definitivamente a la luz de toda la palabra del Señor, desde Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que definitivamente Dios es bueno. Miren, la misma creación demuestra que Dios es sumamente bueno. ¿Qué tal si dedicas en estos días un tiempito para leer Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2? Y te vas a dar cuenta que frente a cada creación que Dios hacía, Dios mismo le colocaba el sello. Es bueno. Todo lo que Dios hizo fue bueno, es bueno. Es más, aún la humanidad en su estado original fue buena en gran manera, lo dice la palabra allí en Génesis capítulo 2. ¿Sabe por qué la humanidad originalmente fue buena en gran manera? Pues sencillamente porque fue creada por un Dios bueno. Entonces lo que Él es, lo transmite, lo proyecta sobre lo que Él crea. Cuando la humanidad cayó, porque es una realidad que tenemos que comprender, esa humanidad original que fue buena en gran manera cayó, desobedeció a su creador y por tanto fue afectada profundamente por el pecado. Y es ahí entonces cuando la humanidad caída experimenta la mayor manifestación de la bondad de Dios. Y esa manifestación de la bondad de Dios está simbolizada a través de la cruz, a través de la obra que Cristo, nuestro Señor, ejecutó allí de manera perfecta a nuestro favor, porque nos amó. Entonces la cruz nos recuerda la mayor demostración de misericordia y la mayor demostración de amor y de bondad divina para con nosotros. Por eso es que debemos unirnos a las mismas palabras del salmista. El Salmo 136 es un salmo que nosotros deberíamos leer muy a menudo, sobre todo cuando nos estemos sintiendo desanimados o cuando nos estemos sintiendo que las cosas no están saliendo bien o que siento que Dios como que se ha alejado. Saque tiempo y lea este salmo. Es un poquito extenso, pero hermoso, porque allí usted en cada uno de los versículos va a tener que recordarse a sí mismo una de las verdades más poderosas acerca de nuestro Dios. Dice el Salmo 136 versículo 1: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y cada vez que usted lee ese versículo, se hace primeramente la acotación de algo que Dios hizo a favor de su pueblo, y luego el salmista hace o repite ese estribillo maravilloso, verdadero: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero en segundo lugar, encontramos otra expresión poderosísima de lo que es Dios para nosotros. Y dice la segunda parte de Nahum 1:7, fortaleza en el día de la angustia. Entonces, primero, Jehová es bueno. En segundo lugar, fortaleza en el día de la angustia. ¿Sabe? Esta expresión es tan hermosa porque anuncia la protección de Dios. Tenemos un Dios protector. Tenemos un Dios del cual, como dice el Salmo 46, es como un castillo. De hecho, la palabra en hebreo para fortaleza está relacionada con castillo, un castillo fuerte. Y esto evoca también las ciudades en las épocas antiguas. Entre más fuertes fueran sus murallas, pues más esperanza tenía de sentirse segura. Las murallas generaban seguridad. Ahora, en la época medieval aparecen los famosos castillos, y esos castillos tenían un objetivo, y era crear una fortaleza contra el enemigo, de tal manera que por más que el enemigo venía a atacar, se iba a encontrar con toda una fortaleza que lo limitaba en su accionar destructivo. Eso es Dios para nosotros. Él es ese castillo que nos mantiene protegidos de los ataques del enemigo. No importa por dónde Él quiera rodearnos o merodearnos, el Señor es nuestro castillo, el Señor es nuestra fortaleza. Y si estamos confiados en Él, no seremos arrebatados, no seremos
afectados. Hay días difíciles, definitivamente, días de los cuales nosotros quisiéramos que nunca llegasen a nuestra vida, pero tarde o temprano se van a presentar, y esto hay que entenderlo y hay que aceptarlo. Tarde o temprano llegarán esos días de angustia, esos días, como dice aquí el profeta, Él es fortaleza en el día de la angustia. Pero en ese día es donde Dios llega para extender su protección y para extender su refugio. No tengamos temor a las circunstancias. No tengamos miedo a ese día angustioso, a ese día malo, como lo describió el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 6. No le tengamos miedo, pero más bien enfoquémonos en que cuando venga un momento difícil, que cuando aparezca una circunstancia desafiante, ahí contaremos con la fortaleza de nuestro Dios. Contaremos con ese Dios fiel, con ese Dios que es como ese castillo en el cual nosotros podemos ahí entrar y sentirnos confiados, sentirnos seguros. Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto es tan especial porque el Señor nos dice que Él nos da su palabra con un propósito. Su palabra viene con el propósito de que aprendamos a tener en Él paz. Es su palabra la que se convierte en esa avenida para que podamos experimentar su paz en medio de las aflicciones, en medio de los días angustiosos. Y Él nos dice: miren, confíen en mí, porque cuando confían en mí, ustedes son más que vencedores. Es nuestra fe, como lo dijo el apóstol Juan, lo que nos ha ayudado a vencer el mundo, el sistema antidios que gobierna este planeta. Hay días de enfermedad, hay días de angustia emocional, hay días también de depresión, hay días donde se presentan reveses económicos, y bueno, la lista puede continuar, pero la invitación divina es a que nosotros podamos fortalecernos en nuestro Dios, y así vamos a poder vencer como Cristo ha vencido. Así que la pregunta que te entrego en este momento, mi amado hermano y amigo que me estás viendo, es: ¿estás pasando justamente hoy por un día de angustia? Justamente en este momento sientes que este es el día en el que te sientes sofocado por un problema financiero, sofocado por un problema de pronto relacional, por una enfermedad, por una dolencia física, por una depresión, por una crisis emocional. Pues entonces te invito para que te fortalezcas en Dios. Es importante que entres a ese castillo, refúgiate en ese castillo fuerte que es el Señor. Y no importa lo que hay alrededor, si el Señor es tu fortaleza, no importa la angustia, eres más que vencedor. Y la tercera expresión maravillosa que deleita mi corazón de Nahum 1:7 es que dice: y conoce a los que en Él confían. Entonces, Dios es bueno. En segundo lugar, es fortaleza en el día de la angustia. Y en tercer lugar, conoce a los que en Él confían. Es tan interesante esta tercera expresión porque se refiere a un andar personal con Dios. Las dos cosas anteriores, nombradas aquí por el profeta, se van a hacer vida en nosotros, poniendo en práctica la tercera. Y la tercera tiene que ver con el tema de una plena confianza en Dios. Pero yo no puedo confiar en Dios plenamente si no soy conocido por Él. Ahora, por favor, te voy a dejar una tarea. Lea en estos días, lo antes posible, Juan capítulo 10, versículos 1 al 29. Y entonces usted va a poder entender de una manera mucho más amplia este concepto de ser conocidos por Dios. Es algo que a veces lo pasamos por alto, pero deberíamos escudriñar más a profundidad y sobre todo con seriedad el capítulo 10 del evangelista Juan. Allí nos damos cuenta cómo realmente es tan pero tan importante y es un profundo privilegio
el que podemos nosotros tener de ser conocidos por Dios. Es un privilegio, porque significa que entonces formamos parte de su rebaño. Y si formamos parte de su rebaño, entonces tenemos acceso a su pastoreo. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor sobre aquellos que son pastoreados por Dios, según el Salmo 23? Nada les faltará, nada les faltará. Por eso, dale prioridad al pastoreo de Dios en tu vida, pero para poder acceder a ese pastoreo, tienes que ser conocido por Dios. Y para ser conocido por Dios, tienes que aprender a confiar plenamente en Él. Entonces, todo desemboca a lo mismo. ¿Estás dispuesto a confiar, a depositar enteramente tu confianza en el Señor? Eso te va a accesar al pastoreo del Señor. Nuestra confianza plena en el Señor es la marca más clara de nuestra relación con Él, de que le pertenecemos, de que somos su propiedad, de que somos su herencia. Entonces, préstale atención al tema de tu confianza, de tu dependencia en el Señor. Muchas veces nosotros decimos que sí, que confiamos en Dios, que nosotros amamos a Dios, que nosotros le creemos a Él, pero en realidad en la práctica de la vida, sobre todo en los momentos difíciles, como acabamos de leer en la segunda parte, en el día de angustia, ¿estamos confiando lo suficientemente en sus promesas, en su persona, en lo que Él ha hablado? Porque ahí es donde vamos a entender si somos realmente conocidos por Dios. Porque Él conoce a los que en Él confían. Por eso la pregunta aquí interesante es: ¿confías lo suficiente en tu Dios? O por el contrario, ¿tienes dificultad para creer a su palabra? ¿Se te dificulta confiar en lo que Dios te ha dicho, en lo que Dios te está orientando? ¿Tienes problemas para accesar a una confianza plena frente a lo que Dios te está diciendo? Hay que revisar con seriedad, con responsabilidad, el tema de nuestra confianza plena en el Señor. Porque a Dios ¿se le cree completamente o no se le cree? A Dios no se le cree por partes. A Dios no se le cree intermitentemente. A Dios se le cree todo el tiempo y por todo. Porque Él es fiel y Él es verdadero. Yo quiero concluir frente a estas tres maravillosas verdades que están pintadas de una manera tan linda y tan especial a través de las palabras del profeta Nahum. Decirles que estas tres verdades tienen una lógica muy importante y que es una lógica que nosotros deberíamos atesorar en nuestro corazón. Mire, esa lógica es así de sencilla. Primero, Dios es bueno. En segundo lugar, como Él es bueno, pues entonces Él nos protege cuando más lo necesitamos. Y porque Dios es bueno y nos protege cuando más lo necesitamos, pues entonces Él merece que nosotros le creamos, confiemos plenamente en Él, porque Él nos conoce. Entonces, ¿qué más podríamos decir frente a estas tres verdades? Pues mis amados hermanos, no nos queda otra opción sino lanzarnos al vacío de su confianza, al vacío de su palabra, al vacío de su verdad, sabiendo que en sí no es un vacío, porque Él lo llena todo, aleluya. Así que hagamos nuestras estas verdades maravillosas y no solamente las poseamos nosotros, sino que llevémoslas a donde quiera que el Señor nos permita caminar en este mundo, a donde quiera que vayamos, mientras vamos por esta vida, llevemos estas verdades y compartámoslas con los más que podamos, con la mayor cantidad de personas posibles, porque definitivamente todos deben saber y todos deben conocer que Dios es bueno, que Él nos protege y que Él es digno de toda nuestra confianza. Te dejo esta verdad en tu corazón y espero que la atesores y que la puedas usar en el día de angustia. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Es un inmenso privilegio poder deleitar nuestro corazón con tan maravillosas verdades. Parecieran sencillas, pero es que es en la sencillez donde está la grandeza.
Es en la sencillez de estas verdades tan poderosas donde podemos, Señor, encontrar la vida que necesitamos. Es donde podemos encontrar la sabiduría que necesitamos. Es donde podemos encontrar la fortaleza, la motivación para hacerle frente a cualquier situación que nos plantee la vida. Mi amado Dios, a través del profeta Nahum, hoy hemos vuelto a recordar que tú eres bueno, que tú eres fortaleza en el día de la angustia y que tú conoces a aquellos que en ti confían. Me le apunto a eso, Señor, y espero que cada amigo y cada hermano que me está viendo tome la misma decisión de formar parte de aquellos que son conocidos por Dios, y entonces disfrutarán la bondad y la protección divina. Mi Rey eterno, atesoramos en nuestro corazón esta riqueza, este alimento que nutre nuestro ser, nuestro espíritu. Y pido de todo corazón que cada uno de mis amados hermanos y amigos que han recibido esta enseñanza se sientan motivados a seguir confiando plenamente en ti, a no mantener clavada su mirada en las imposibilidades, en lo que genera miedo, en lo que genera temor, en lo que genera un espanto y angustia, sino a levantar su mirada y colocarla en el Dios que es bueno, en el Dios que nos protege y en el Dios que nos conoce. Aleluya. Bendecimos tu precioso nombre y te agradecemos porque tu palabra no vuelve vacía, porque tu palabra edifica, consuela y también, Señor, fortalece nuestra fe. Te agradezco por cada uno de mis hermanos, porque sé que a través de lo que hoy nos has hablado, ellos toman la decisión de no quedarse en el nivel espiritual donde están, sino donde van a avanzar hacia lo que Dios tiene para ellos, hacia un nivel de mayor intimidad, hacia un nivel de mayor entrega en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, mi amado Rey. Amén y amén. Un abrazo para todos, que Dios les continúe bendiciendo y de todo corazón deseo que esta palabra inunde de fe y de esperanza su corazón y que pueda ser compartida también con más personas. Ayúdenos a compartir este link con más personas para que lleguen a más almas que están necesitadas de una palabra de fe y esperanza. Que Dios les bendiga y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Bendición. Hace unos días les contamos que estábamos trabajando en el Devocional 2023. Un devocional es una herramienta que nos ayuda a encontrarnos con el Señor diariamente, para que nuestros días sean transformados por medio de esos encuentros con el Señor. Por eso hoy quiero compartirles que después de un esfuerzo de todo el equipo, ya se encuentra disponible el devocional En las manos del Maestro 2023. Una reflexión diaria y una oración te acompañarán a realizar tu devocional. Además, le hemos incorporado un reto diario para animarte a poner la palabra de Dios por obra, para que cada día te conectes con Él y empieces a experimentar así su buena voluntad, agradable y perfecta. Como novedad, hemos incluido un código QR que si lo escaneas te llevará a la reflexión diaria para que complementes tu tiempo con Dios y puedas experimentar milagros asombrosos en tu vida en este año 2023. Lo encontrarás en nuestro perfil de Amazon En las manos del Maestro. Sin embargo, en el primer comentario o en la descripción del vídeo te compartiremos el link que te llevará directamente a la página donde lo puedes adquirir. No te pierdas esta bendición que te ayudará a construir ese hábito de buscar al Señor cada día y aprender a escuchar su voz. Da clic ahí y encontrarás toda la información. Bendiciones. Mi iglesia en casa es mi refugio.